Germán Stalker, como bien les decíamos con Germán, venimos haciendo muchas cosas con la Junta Federal a través de Reflejar. Germán está en el CONICET, Germán es abogado en la Universidad Nacional del Litoral, es magíster en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés, magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, posgrado en Propiedad Intelectual y Comercialización de Tecnología de la Universidad de California, tiene numerosos premios y becas, entre ellos el primer lugar en el Hub de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las Américas, logrando el primer lugar con, la idea, con el proyecto de la idea al mercado, numerosas publicaciones fundamentalmente en auditoría, en transparencia, en acceso a la información, en TIC, para políticas de transparencia y en gobierno abierto, actividad docente numerosa, es profesor en posgrado de gobierno abierto en la Universidad Austral, de transparencia en la Universidad Provincial de Administración Pública de Salta, de tecnología informática en la Universidad Católica de Córdoba, de política de transparencia y anticorrupción en la Universidad Católica de Córdoba, también profesor en la carrera de grado de ética y política en sistema de transparencia, en la Universidad UCES, también profesor titular en acceso a la información pública, en la INAP, ¿no? En el Instituto Nacional de Administración Pública, numerosos speaker y conferencista en numerosas jornadas, también de trabajo de investigación, es investigador del CONICET, y actualmente coordina el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, investigador senior, amigo de la casa, y hoy lo tenemos como profesor. Bienvenido, Germán, muchas gracias, gracias por aceptar el desafío, y una gran dupla con Claudia, así que bienvenido, la clase es tuya. Bueno, muchas gracias, Mario, un honor, gracias a la Diplo por participar, por permitirme compartir algunas ideas con ustedes, y un honor hablar después de Claudia. Tomé nota de algunas cosas que dijo Claudia. Seguramente mi presentación tiene que ver, que ahora la voy a subir, tiene que ver con la ética, con estas funciones, que estas competencias transversales que hablaba bien Claudia, estos valores, estas habilidades nuevas que se le exigen a los jueces y a los funcionarios que están encargados del servicio de justicia en la región de Latinoamérica en este siglo XXI. Así que vamos a empezar con algunas preguntas un poco incómodas, porque Mario me dijo que acá, digamos, en este grupo de amigos y amigas, les gustan los desafíos divertidos, así que no sé si ya arrancamos con alguna encuesta que vamos a ir poniendo en línea, y mientras tanto yo voy a compartir mi pantalla, voy a hacer mi presentación. Pueden ir votando, vamos a compartir una encuesta que nos ha propuesto Germán, así que van votando, tienen un par de segundos, lo van a ver ahí ahora en pantalla. Ok. No sé, después que ya está, comparte ahora si quieres. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿se ve? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, Germán, perfecto. Ok, y ahora, entonces, yo para identificar, en este momento va a salir la encuesta también. Sí, Vivi. ¿No? ¿Correcto? ¿Vamos? Necesitaríamos, sí. Germán, si podés ir a la presentación, la pregunta de la encuesta, la primera, esa misma. ¿Esta? Esa, exactamente. Bueno, antes de esta pregunta, claro, ya entendí, ahora entendí. ¿Te pusiste colorado? ¿Te hiciste el disruptivo? Ahora bancátela. No, así es. La idea de empezar con esta pregunta, y después la pregunta es, ¿quién me dijo esta frase a mí en una reunión que tuve donde estaba presentando un código de ética? Después, si quieren, les cuento un poco más el escenario en el que estaba, que era muy interesante. Cuando justamente estábamos presentando la posibilidad de implementar un código de ética para una organización. Entonces creo que la encuesta está preguntando si es un empresario, si es un político, un sindicalista, un juez o un deportista. Ahora la alargamos. La consulta es, ¿quién te hizo a vos en una reunión? Claro. ¿Quién imaginamos que te hizo esa pregunta? Digamos? ¿Quién se imagina que me puede haber hecho? No es una pregunta, es una afirmación categórica. Okay.
una afirmación categórica después de, digamos, de haber estado exponiendo durante un buen rato sobre la necesidad de incorporar la ética en una organización, ¿no? O valores éticos. Bien. Bueno. Uy, va creciendo. Ok, mientras tanto, sí, les voy a contar de lo que va a ser la presentación de hoy. Vamos a ir jugando un poco con esa encuesta y con otra más. Hay un video también, no sé si el video lo tenemos dentro de un rato, pero la idea un poco entonces es hablar de, no tanto de filosofía ni de derecho, sino más bien hablar de prácticas, de hábitos, de costumbres. Recién Claudia mencionó, también anoté una frase de que quizás, digamos, la justicia tiene una tradición de repetir rutinas sin sentido, dijiste, Claudia. Entonces me anoté esa frase sin sentido porque lo que quiero tratar de transmitirles hoy es que de lo que vamos a hablar es de conductas, es de pensar lo que hacemos con sentido. Es justamente lo contrario, digamos, dejar de hacer, si seguimos haciendo cosas sin sentido, en 20 años el planeta se va a calentar 1,5 grados más. ¿Ok? Entonces, si no entre todos los seres humanos, esta especie que compartimos el 99% del ADN entre todos, si no empezamos a tomar conciencia de que las cosas que tenemos que hacer, cada cual en su lugar, por supuesto, tiene que tener un sentido, ¿sí? Entonces, uno de los desafíos éticos que yo veo que tiene la función judicial en el siglo XXI, en este primer cuarto de siglo, por ejemplo, es el desafío ambiental, claramente, ¿no? Pero bueno, quiero avanzar entonces, distinguir la primera diferencia de lo que es ética y por ahí distinguir qué son los principios, qué son valores, virtudes. Voy a tratar de ir rápido, por supuesto que esto ¿Querés, bastante... Germán, ver ya el resultado? A ver, dale. ¿Dónde lo veo? ¿Lo puedo ver yo en algún lado? Ahí sale. ¿Me lo van a poner ustedes en la pantalla? A ver. ¿Lo compartís, Vivi? Ahí los estamos compartiendo. Okay. ¿Lo podés ver? Ahora no lo estoy viendo. Pero... Tendría que verse, ¿no? Sí, debería verse. No importa, los vamos mencionando. Un sindicalista, un 9%, un político, un 41%, un humorista, un 25%, un economista, un 20%, y un deportista, un 5%. Mayormente ganó un político. 41%. Político 41% primero, humorista 25%, economista 20%, 9 sindicalistas, 5 deportistas. Ok. Bueno, seguimos, que vayan votando un poco más y yo sigo avanzando con la presentación y los volvemos a revisar, ¿les parece? Entonces, sigo. Hay un tema, voy a presentar unas estadísticas muy rápidamente de cuál es la percepción de la ciudadanía en la función del Poder Judicial en Argentina, y hay una de la región latinoamericana, y después algunas herramientas para salir de esa zona de desconfianza, y bueno, y estas son las herramientas de lo que es un mapa de riesgos, una ética de mínimos y un código de ética. Si tenemos tiempo, voy a mencionar, hay dos convenciones internacionales sobre temas de ética para la función judicial. Una es la de Bangalore, ya la cito por si no llego a presentarla, pero les va a quedar el material en el campus seguramente, y después el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Así que avanzo rápidamente entonces con esta frase que a mí me generó en lo personal y en lo profesional un antes y un después, claramente. Pasaron varios años después de que yo pude encontrar el sentido a lo que es trabajar con la ética para organizaciones, porque esta frase tuvo su impacto en mí, claramente, y la verdad que me parece que después de la pandemia que estamos viviendo todos y todas, y de algunas actitudes que vemos a veces que toman estado público de algunos de los líderes, ya sean políticos, sindicales o empresariales, o bueno, de la justicia, me parece que cada vez cobra más sentido hablar de ética, ¿no? Y hablar un poco de cómo nos comportamos. Los argentinos y las argentinas en particular, por estos últimos días, sabemos de un montón de actitudes que, dicho también por una jueza hace poco en un fallo sobre la posibilidad de que un acto sea un delito reprochable por el derecho penal, no dijo que era una falta ética, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar un poco de ética?
Esa es un poco la idea que está detrás de la presentación. Entonces, ¿qué es la ética? Y no me voy a extender mucho en esto, pero lo que vamos a hablar es de prácticas, de hábitos, y no tanto de filosofía. Es una disciplina que se orienta a explicar o fundamentar las causas de las conductas humanas. Cuando esa es ética profesional, es una ética aplicada, que se dice depende a qué profesión se aplica. En este caso, en el ámbito judicial, es ética de la función judicial. Entonces, vamos a ir avanzando. No sería lo mismo si fuese una ética profesional que se aplicase a, por ejemplo, la profesión de comunicador, ¿no? o de médico, o de alguna persona que trabaja en la industria del software. Tendrá que aplicar la ética de otra manera, de acuerdo a las competencias que tiene, de acuerdo a su profesión, ¿no? Entonces, es orientar las causas y las explicaciones de las conductas humanas en lo que hacemos, ¿no? en todos nuestros días. Dentro de la ética de la función judicial hay dos perspectivas por las cuales se pueden explicar, y esto es muy breve, muy corto lo que les voy a decir, es quizás bastante más conocido por todos, es esta perspectiva de la ética por la convicción, donde nuestras acciones están motivadas por el cumplimiento de principios morales que podemos haber adquirido, ya sea desde nuestra educación, desde la religión que profesen algunos, o desde la misma cultura desde la cual provenimos, que puede ser diferente de otras. En contraposición, la ética de la responsabilidad, donde el objetivo apunta a que las conductas están regidas por las consecuencias, ¿no? La ética de la responsabilidad. Esta es pero más allá de la perspectiva que querramos darle a la aplicación de los principios éticos, algunas aclaraciones conceptuales sobre qué son los principios éticos, qué son los valores y qué son las virtudes, pero es muy breve. Acá la idea es que los principios son comunes para la sociedad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a ponernos de acuerdo de cuáles son los principios. Esto se relaciona con un punto que voy a tratar más abajo, que es la ética de mínimo y la ética de máximo. Los valores, que son importantes, por supuesto, para las relaciones con las demás personas, y las virtudes, que son aquellos atributos o valores que cada uno de nosotros se apropia y que trata de alcanzar el máximo según su propia escala de valores, ¿sí? Entonces, como esta diferencia entre principios, valores y virtudes me parece que era necesario marcarla al principio. Y la otra gran diferencia que quiero marcar es la diferencia entre ética y derecho. Existe una tendencia cuando hablamos de ética y derecho, cuando hablamos de ética en la formación de funcionarios judiciales, de que los que saben derecho saben de ética, o peor aún, quizás los que ejercen el derecho y trabajan con el derecho, que los que trabajamos con el derecho, no necesitamos de la ética, y no hay error más grosero. O sea, son dos áreas, son dos disciplinas, son dos reinos que son interdependientes, que no se relacionan, por supuesto, como la ética se relaciona con todas las actividades de la persona humana. Pero justamente, si hay algo que no se puede hacer, es regular las conductas por el derecho. Y hoy Claudia habló también la diferencia entre derecho y ley, ¿no? Que el derecho es más que la ley, dijo. Entonces, me parece que la ética es algo diferente, donde nosotros tenemos un conjunto de valores que permiten determinar nuestras acciones, ¿no? Entonces, estos principios éticos, en el caso de la ética aplicada, tienen que estar pensados y son diseñados para influir en las conductas de los hombres y las mujeres que integran la justicia, ¿sí? Y esto lo hacemos en un contexto histórico determinado. No es el mismo contexto histórico el que rige en el 2021 en la región de América Latina o en Argentina, que puede haber regido en otros momentos de la historia o en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, que tienen otras culturas y otros valores diferentes. Entonces, la pregunta, y me parece que esta es la pregunta que podríamos intentar responder entre todos, simplemente yo voy a caracterizar algunas cuestiones de la realidad actual, es esta, ¿no? Es cómo ejercemos la ética en las organizaciones judiciales en Latinoamérica en este siglo. Y lo primero que tenemos que decir acá son dos cosas. Estamos terminando o atravesando casi el final de una pandemia inédita, que a todo el mundo, ya Claudia también
citó cómo nos cambió, y lo que implica una disrupción en todos los órdenes de nuestras vidas, disrupción económica, disrupción social, con medidas de salud que se prolongaron, medidas de salud y de seguridad que se prolongaron durante meses y años en cuanto al distanciamiento, cambios en ciudades, en forma de trasladarnos, en países, cambios en comportamientos, cada vez la mayor interacción que se produce mediada por herramientas digitales, cambios en nuestras familias, cambios en la sociedad, cambios en el trabajo. La verdad que si no nos ponemos a reflexionar un poco sobre todo lo que nos está pasando en estos últimos 2 años, diría para ser exagerado, y que, digamos, los expertos y científicos apuntan a que no va a haber, o sea, no va a haber, no es una crisis, no es una crisis de la cual se puedan salir con nuevas normas, o con más normas, o con diferentes normas, sino que esta es una ruptura exponencial, ¿no? Me gusta esa frase, y la ruptura exponencial también grande que implica esta pandemia, que nada va a volver a ser como era antes. Y ya antes de esta pandemia, en la primera parte del siglo que estamos viviendo, hay un autor que a mí me gusta citar mucho, que es el presidente del Foro Económico Mundial, Schwab, que habla de la cuarta revolución industrial, y que está basada en el conocimiento, en los datos, en la innovación y en las cadenas globales de valor, ¿no? Y que tiene algunas características que las hace diferentes de las revoluciones industriales anteriores, que tiene que ver con la masividad de estos cambios, con la velocidad de los cambios que están teniendo, y con la globalización de estos cambios, ¿no? Entonces, esta cuarta revolución, que está basada en el conocimiento, cada vez correr más las fronteras de conocimiento en todas las disciplinas del conocimiento. Estamos hablando desde genética hasta tecnología de materiales, y bueno, aquí creo que en la diplomatura, a lo largo de la diplomatura, han tenido acceso a clases y conferencias sobre cómo la innovación está impactando en esta revolución industrial, y la velocidad de los cambios, ¿no? Lo que cambió el mundo en los últimos 20 años, que es mucho más grande que todas las revoluciones anteriores. Por eso Klaus Schwab habla de la cuarta revolución industrial, y es ahí donde tiene que trabajar el servicio de justicia en base a valores éticos, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, no sé si se veían bien las tortas. ¿Qué nos implica a nosotros, o qué implica para nosotros la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta es una encuesta que se hizo hace unos años ya, pero nos sirve como base, como referencia. Entonces, fue realizada por Fores y la Universidad de Itela y la Fundación Libertad en el año 2010. Entonces, es un trabajo que está publicado, se puede consultar. En términos de eficiencia, se le preguntó a la gente cuánto confía en la justicia, y si sumamos el poco confiable con el nada confiable, nos da un 77%, ¿no? En términos de eficiencia, ¿no? Pensemos un poco en esa cifra. Miremos en términos de igualdad. Recordemos que América Latina es la región más desigual del planeta, ¿sí? Es la región más desigual del planeta, y eso también está un poco relacionado con lo que decía Claudia en su exposición anterior. En términos de igualdad, la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, entre el poco confiable y nada confiable, también suma casi un 80%. Elegí 3 nada más. En términos de honestidad, bueno, quizás no estamos siendo eficientes, pero podemos decir que la gente cree que es un poder honesto, y la verdad que no. Poco confiable y nada confiable, casi es el 80% de la ciudadanía. Y esta sí es una encuesta un poco más actual, del 2018, cuando se le preguntó, y es otra fuente, otra consultora, cuando se le pregunta a la gente sobre el nivel de imagen, no de confianza, pero sí sobre el nivel de imagen, me parece que habla por sí solo esta encuesta, que dice que la justicia argentina en el 2018, el nivel de imagen negativo es del 82%, ¿no? Superando a los políticos y a los grandes empresarios. Por suerte Argentina no es una isla, sino, por suerte, digo, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en la región
también existe esta visión sobre el Poder Judicial y la confianza que tienen las personas en las instituciones. Esta es una ONG de Chile, Latinobarómetro, la que realiza regularmente este estudio Latinobarómetro, que se llama así, en toda la región, y evalúa diversas indicadores sobre transparencia y prevención de la corrupción. La confianza en el Poder Judicial en la región, no sé si se ve, pero es del 24%, acá lo estoy marcando con mi cursor, y comparado con otras instituciones, ¿no? La institución que más confianza tiene es la Iglesia en la región, y digamos, en la región en particular, el Poder Judicial, tenemos un promedio de un 24% de confianza de la ciudadanía. Quiere decir que esta extensión de una desconfianza en las instituciones, que tiene que ver un poco con un cambio de época y tiene que ver un poco con esta capacidad de adaptación que tiene que tener el Poder Judicial, el servicio de justicia, de alguna manera para acercarse a la ciudadanía, que es lo que mencionó también Claudia. Nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo generamos confianza? Y la verdad es que lo que primero tendríamos que saber es cómo generar confianza entre las personas y cómo generar confianza entre sí y cómo generar confianza de las personas, de la ciudadanía con las instituciones. Estamos atravesando una crisis de confianza. Hoy quizás la confianza se mida por la cantidad de likes y la reputación de lo que son las organizaciones se mide más, es mucho más fácil de medir que en otros momentos. Por eso tenemos herramientas, como decía Claudia, y un elemento central para generar confianza es la transparencia en la información, ¿no? Porque la confianza, de alguna manera, es esa brecha que existe entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Yo hice una investigación sobre el tema de confianza en el sector empresario, sobre todo en el sector innovador, empresario innovador, y la verdad es que las respuestas de las personas, cuando uno le pregunta cuáles son los atributos que hacen que una persona te genere confianza, son atributos intangibles, de alguna manera, ¿no? Por eso es tan difícil de generar confianza y es tan fácil de perder. Quizás con una foto, y por ahí los argentinos sabemos de lo que le estoy hablando, con una foto se rompe la confianza, con un clic se rompe la confianza, ¿sí? Entonces, y construir confianza cuesta muchísimo más. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar confianza, para construir confianza, para tener un Poder Judicial más transparente y que pueda rendir cuenta de lo que hace? En línea un poco con lo que decía Claudia, hay algunas herramientas, las voy a decir rápidamente, pero las podemos profundizar cuando quieran. No sé cómo va la encuesta, Mario, Celina. Si Ahí tenemos... te la volvemos a compartir. Dale. Si ¿Vos crees que queremos... podés cambiar? Ya dijiste quién te lo dijo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ya lo dije, creo que sí. Me parece que spoileaste. No. A ver. ¿La Ahí podés está ver? compartida. ¿Sabes que no Ahí la está. puedo ver? Bueno, Capaz... te la leo. Es probable que tengas, al estar compartiendo pantalla, no puedas Sí. ver. El resto de la comunidad lo ves. Sigue Ahí más sí o la menos veo, igual. ahí sí la veo. Ahí está, Sí la ahí, veo. claro, cuando sacás pantalla, ahí está, ahí lo ves. Muy bien. Bueno, un sindicalista el 9%, un político el 41%, claramente, un humorista el 25%. Me resulta curioso, me da curiosidad el humorista. Un deportista, mirá. Es El que tenemos un deportista... problema, estamos sesgados acá. Tuvimos de profe una de las clases de creatividad Pedro Saborido y por ahí alguno puso, fue Pedro el que lo dijo, pero es un Okay. sesgo del grupo, un sesgo colectivo que hemos tenido. Ok. Bueno, perdón, no es esta la que tengo que compartir. Sigo con el mapa de riesgos éticos, un segundito. Sí, es esta. A ver. No es esta. A ver. Uf. No. Segundito, ¿no? Ya. Se me... Uy, es la de atrás. Bueno.
ahora no la puedo compartir. Por ahí deja de compartir y volvé a compartir porque Sí. se ve como oscura la pantalla ahora. Ah, eso, ¿cómo se está viendo? Eso, Se veía negra. ok, un segundito A ver, entonces. vamos a ver de nuevo. Esperá, dame un segundito. Un segundito. Voy a... No sé. Quizás es porque... De paso, mira, el chat acá, está ahí se a ve. full. Dale. ¿Cómo está el chat? Sí. No, a full. Voy a Ok. intentar porque de pronto me distraje y entró. Esta comunidad es participativa, así que bueno, un par de temas en cuanto al abordaje ético. Sí. La encuesta que Ahí ya va. vos bien comentabas que lleva un tiempo, pero no creo que la percepción haya cambiado mucho sobre la imagen y la consideración social Sí. sobre el Poder Judicial. ¿Cuánto Sí. de componente tiene que ver con malas conductas de miembros del Poder Judicial? ¿Cuánto de componente tiene que ver con la eficiencia y la capacidad de respuesta del Poder Judicial? ¿Cuánto de componente tiene buena, mala comunicación o política comunicacional de las cosas buenas que se pueden hacer? Bueno, eso es principalmente lo que tenemos que empezar a trabajar. Me parece que hay una ausencia grande de trabajar, justamente de trabajar en esa información, trabajar con esos datos y poder discernir esos porcentajes con claridad, porque yo creo que hay mucho, o sea, lo que te puedo decir es intuitivo, no es algo que se haya estudiado ni que se haya investigado todavía, porque lo que hacen estas encuestas, recordemos que son encuestas de percepción, ¿no? de sensación que la ciudadanía tiene sobre el Poder Judicial. Ni siquiera la ciudadanía, así como un todo, puede ser representada como un ciudadano medio. Lo cierto es que estamos hablando de percepción. Entonces, ahí es donde la herramienta de medición también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero nos sirve como una foto, como me parece que para saber cuánto tiene de cada uno de esos componentes que decís vos, habría que hacer evaluaciones de impacto, quizás habría que hacer algún focus group, quizás habría que investigar un poco más en profundidad con investigaciones cualitativas. Estos son investigaciones cuantitativas, ¿no? Pero por supuesto que nos sirve. Entonces, lo que está claro es que la generación de confianza cuesta mucho más esfuerzo que la pérdida de confianza, ¿no? Y esto de cualquier organización, en este caso la organización de lo que es que presta el servicio de justicia. Y eso es lo que decía, una foto, una imagen, o un clic, digamos, si lo extrapolamos y vamos a una organización privada, una empresa que tiene una mala experiencia con sus clientes, pierde reputación claramente, y hoy en un clic con las redes sociales se pierde de ganar un montón de dinero. Si lo pudiéramos cuantificar quizás de esa manera, sería más fácil de cuantificar. Hay grandes casos, las famosas quiebras del 2008 o con las hipotecas subprime y todos los conflictos que hubo en la economía internacional, y más en los 2000 también hubo otra crisis de confianza importante también por episodios de, no sé si se acuerdan, 2000 creo que era, 2002, del caso Enron también, donde, bueno, nada, eso generó un montón de iniciativas nuevas, de donde surgen, por ejemplo, estas, que es el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos lo que es y justamente ahora que todos, más o menos, todos conocemos dónde se publican los papers de las vacunas, porque todos escuchamos en algún lado dónde se publican los papers, también todos sabemos un poco más de riesgos, ¿no? Todos sabemos un poco más de protocolos, todos sabemos un poco más de mapa de riesgos, y esta es la idea, ¿no? Poder anticipar los riesgos éticos antes de que ocurran para poder gestionarlos, ¿sí? Y ahora vienen un montón de ejemplos más propios de la justicia, ¿no? Y esto me parece, entonces uno hace un mapa de riesgos, hace una matriz de riesgos, los puede gestionar, los puede anticipar y puede ser transparente sobre eso. Entonces, vamos a algunos de los casos, pero ustedes seguramente me ayudarán y tendrán casos nuevos o estarán pensando en casos dentro de sus países y dentro de sus jurisdicciones. Los antecedentes laborales y la actividad académica de los integrantes del Poder Judicial, de los jueces y de las juezas, ¿no? Los antecedentes laborales, sabemos que todos los jueces y juezas son abogados o abogadas, pudieron haber ejercido la profesión de abogado antes de acceder a la justicia. Entonces ahí lo que tenemos que ver es
cuáles fueron los clientes que representaron, qué clientes representaron, ¿no? Estamos identificando un mapa de riesgos de conflictos éticos, de situaciones dilemáticas donde el juez va a tener que decidir, y esto quizás en algunos cuerpos normativos está presente, de algunos países o de algunas provincias, pero no en todos, ¿no? Antecedentes laborales, actividad académica, ¿no? ¿Puede un juez, una jueza tener actividad académica en universidades públicas, en universidades privadas? ¿Con qué carga horaria lo puede tener, ¿no? Y acá hay otra llave más que se abre, que para mí representa un conflicto ético, pero lo dejo planteado en la mesa como dilema, ¿no? Que es la publicación de papers y la publicación de libros académicos sobre el derecho, que después son citados en fallos judiciales, ¿no? Y viceversa, ¿no? O fallos judiciales escritos por un juez que después son citados en artículos que escribe el juez o jueza, ¿no? Claramente hay algunas situaciones que generan conflictos de interés, que generan conflictos, dilemas éticos, y que lo que tenemos que hacer es justamente anticiparlos para poder manejarlos, gestionarlos, publicarlos, trabajar con ellos y ver cómo se pueden evitar, ¿no? Cómo poder prevenirlos. Tema de intereses económicos. ¿Puede un juez ser integrante de una sociedad anónima o ser accionista de alguna sociedad? Puede ser él, pueden ser su cónyuge, sus hijos, ¿no? Parientes, hasta qué grado de consanguinidad. Son dilemas éticos que cuando tengan que resolver un caso donde se involucre alguno de esos intereses económicos, se van a presentar seguramente. Entonces, insisto con esta idea de mapa, de matriz de riesgos, para poder anticipar los problemas, ¿no? En otros casos, afiliaciones, y acá también van a compartir con algunos, quizás el tema de las afiliaciones políticas, hay algunos antecedentes en Argentina o en algunos países de la región pero ¿qué implica una afiliación política? Pensemos un poco. Un juez puede haber sido candidato, puede haber tenido un cargo electivo previo o no, puede participar activamente de un partido político, puede estar afiliado a un partido político, puede no estar afiliado, pero sí asistir a algún mitin político o algún encuentro de políticos. En cuanto a las asociaciones deportivas, quizás a veces es divertido cómo en Argentina y en los países de la región las asociaciones deportivas tienen mucho impacto en la vida social y cultural de cada uno de nuestros países, pero las asociaciones deportivas también quiebran, tienen problemas de fraude, problemas económicos, hasta incluso problemas penales, con algunos barra bravas de escuelas de asociaciones deportivas de fútbol, digamos, para ir en casos concretos. Entonces, ¿podría un juez integrar un tribunal, por ejemplo, deportivo, ¿no? de alguna asociación de fútbol de algún país? Bueno, en algunos países sí, hay algún caso en Uruguay, allí donde la justicia resolvió si podía un juez, además de ser juez, integrar un tribunal de ética de una asociación de fútbol, por ejemplo, ¿no? O si eso implica algún riesgo allí. Y con asociaciones civiles pasa lo mismo, ¿sí? ¿Podría un juez integrar una asociación civil en defensa del ambiente o en defensa de un determinado hobby, por ejemplo, o no? Bueno, son preguntas. Y si lo puede hacer, ¿es bueno que se conozca o no? Bueno. Y el último de los casos son los riesgos personales, ¿no? Y aquí sí hay que tener muy en cuenta los lazos de parentesco, ¿no? ¿Qué es lo que esa parte que está en itálica, que es la familia del juez, es literal, lo puse de cómo lo define el Código de Bangalore de ética judicial? ¿Qué entiende el Código de Bangalore por familia del juez? Que no es la familia judicial. Entiende al cónyuge, a los hijos, hijas, yernos, nueras, pariente cercano, persona que sea compañero o empleado del juez, que viva en la unidad familiar del juez, ¿no? Esos
son situaciones de riesgos éticos. O sea, cuando existe algún conflicto allí, son situaciones de riesgos éticos que hay que mapearlas, ¿no? Que las tenemos que tener identificadas y las tenemos que tener una matriz. Por supuesto, ni hablar cuando el juez o la jueza es acreedor, deudor o fiador, ahí quizás lo conocemos un poco más todos. Y por supuesto también los círculos de amistad, pertenecer a alguna asociación de egresados de algún colegio secundario, alguna asociación universitaria. Bueno, hay preguntas y hay soluciones diversas en función de cada una de las realidades y las culturas de los países, ¿no? Por ejemplo, recordemos que, no sé, para dar un ejemplo concreto de que esto siempre tiene que ser contextualizado, ¿no? En China, para hacer negocios es una buena práctica de cortesía hacerle un regalo a la persona con la que uno va a hacer un negocio, ¿no? Y eso incluye funcionarios públicos, pero en Argentina un funcionario público no puede recibir un regalo como una señal de cortesía por parte de un empresario, ¿no? Bueno, por eso digo que en estos casos, que la ética siempre es contextualizada, ¿no? Los principios éticos. Y esto nos lleva, terminado con estos casos bien concretos del hacer judicial, nos lleva a hablar a esta idea de ética de mínimos que una académica que se llama Adela Cortina estableció hace unos años, ética de mínimos y ética de máximos, ¿no? La ética de máximos son aquellos valores que son importantes para mí, que orientan mi vida y que me llevan hacia mi plenitud. Yo puedo pensar que mis valores adscribo a valores religiosos de alguna determinada religión, puedo tener valores de ascetismo o quizás sí, valores, no sé, tibetanos, no sé, se me ocurre en este momento, o hinduistas, pero esos son para mí, ¿no? Me los exijo yo para mí, o directamente puedo declararme ser vegano o vegetariano por una cuestión de principios éticos, pero esos valores máximos que yo me impongo para mi cultura no lo puedo exigir de los demás, ¿no? Justamente la ética de mínimos son esos valores compartidos en los que todos nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, es que tenemos que ser una sociedad democrática, pluralista, que tenemos que digamos, favorecer el disenso y el diálogo democrático permanentemente, ¿no? Esta diferencia entre los valores que entre todos, una determinada comunidad, que en este caso puede ser una comunidad del Poder Judicial, que va a ser diferente a los valores que pueda tener una comunidad de alguna otra profesión o de alguna otra disciplina donde aplique una ética bien aplicada, ¿no? Esta diferencia entre ética de mínimos y ética de máximos, ¿no? El máximo es individual, son los valores que yo tengo para mí. Entonces, la ética de mínimos son los valores compartidos con pares. Aunque no concordemos en nuestros máximos, nadie podría exigir a otro que fuese vegetariano o vegano, porque a uno lo es así, ¿no? Y esta es la última herramienta. Teníamos el mapa de riesgos, la ética de mínimos y ética de máximos, y el código de ética, ¿no? ¿Para qué un código de ética? Bueno, la virtud o la ventaja que tiene un código de ética, habiendo dicho anteriormente que entre derecho y ética no hay relación, es que el código de ética son valores que orientan las conductas que hacemos todos los días, ¿sí? Es decir, es sentarnos, consensuar sobre una determinada escala de valores, que no va a ser la misma, por supuesto, para el decisor, el juez, que para un ministerio público fiscal o un ministerio público de la defensa, porque apuntan a fines diferentes, están orientados su acción a fines diferentes y su razón de ser es diferente. Como no es lo mismo un código de ética para una empresa, digamos, que trabaje con datos, que para una empresa que sea una empresa de comunicación, ¿no? Tienen valores diferentes y por eso es que tienen que establecer ese conjunto de valores que orientan las conductas y que sirven para decir, esta conducta está un poco desviada de este valor que acordamos entre todos, ¿no? Entonces es una herramienta de gestión, es una herramienta para trabajar, es una herramienta para orientar nuestras prácticas, ¿sí? Y saber que todos los días, cuando nos dirigimos a nuestro lugar de trabajo o a nuestra computadora para poder trabajar, tenemos que estar pensando en el cómo. Y eso creo que Claudia habló algo de eso también, en esta idea del cómo se presta el servicio de justicia, ¿no? Me parece algo súper importante eso que mencionó Claudia, y que nos sirve para la toma de decisiones, por supuesto, y las actividades cotidianas. Entonces, el código de ética
condensa los compromisos asumidos institucionales, además de los valores y de los principios que estamos todos de acuerdo en cumplir, para promover la transparencia, la ética y la integridad en el ejercicio de la función judicial. Entonces, la idea de un código de ética más un mapa de riesgos, ¿quiénes deben cumplirlo? Ok. Como dije, todas las personas que se desempeñan en la organización justicia. Por supuesto, juez, jueza, secretario, funcionarios. ¿Habría alguno que podría estar excluido de este código de ética? La verdad es que deberíamos poder acordar que entre todos podemos cumplir estos. Pero tampoco tienen que ser muchos los valores, porque si son muchos no vamos a cumplir ninguno. Y ahora vamos a ver si llegamos, Celina, vos me decís, como voy con el tiempo, si llegamos a ver alguno de los valores del Código de Bangalore o el Código Iberoamericano. Estamos casi sobre la hora, pero empezamos un poquito más tarde. Lo que podemos hacer es yo termino esta no tener parte. break, vamos a estar bastante cortos y lo terminamos. Dale. Bueno, termino esta presentación. Dale. Entonces, con esto termino. Mapa de riesgos más código de ética es lo que se llama un programa de integridad, ¿no? Y debe ser ad hoc a cada una de las organizaciones. No sirve de nada buscar, googlear y encontrar, bajarme algún código de ética de algún lado, porque porque ya dijimos que la ética y el derecho no se relacionan, no porque tengamos más leyes de éticas o más normas sobre éticas, nuestra conducta va a ser ética. Yo ahora en este momento que les estoy hablando de ética, digamos, la mejor manera de practicar la ética es con el ejemplo, y esto es lo que quiero ir al final y con el cambio de hábitos y el cambio de cultura, ¿no? Pero entonces, si tenemos mapeado los riesgos, tenemos un código de ética, podemos decir que tenemos una estrategia de integridad, un programa de integridad. Hay una ley recientemente sancionada en Argentina hace 3 años que establece la obligación de que algunas empresas tengan programas de integridad. Todavía no está implementada del todo. Pero estaría bueno empezar a pensar en la función judicial con una mirada ética y de integridad, ¿no? Ese es un poco el desafío. Entonces ya comenté que hay regulaciones, por supuesto, en algunos países hay leyes de ética, tribunales de ética o sanciones éticas, empezando por las convenciones Interamericana para la Corrupción, de las Naciones Unidas, el Código Iberoamericano, el Estatuto del Juez, principios básicos y el principio de Bangalore, que se los comentaba allí. Y algunos países que tienen normativas especiales, acá los estoy citando, o leyes de ética para la justicia, o leyes de ética para los servidores públicos, para toda la administración pública, con tribunales y con sanciones éticas. Pero esto es lo que con esto, si ya quiero terminar, Celina, la idea de las prácticas, de que esto tiene que ser algo práctico, no tiene que ser dicho, sino que tiene que ser ejercida la ética todos los días, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que dentro de esas competencias que mencionó Claudia anteriormente, podamos tener jueces y juezas que sean influencers éticos, ¿no? Que sean líderes con el comportamiento, ¿no? Con el ejemplo, que tengan una remera que digan enseño con el ejemplo, que no declama lo que hay que hacer, llegar temprano, tratar bien a sus empleados o a sus colegas, o digamos, desempeñar con honestidad su trabajo, etcétera, todos los valores que después si quieren los vemos rápidamente, no lo declama, sino que lo hace, y es el primero en hacerlo, ¿no? Que inspiran a sus seguidores en el camino de la ética. Esto es algo así, también en las empresas se llama tone from the top, es decir, el tono desde arriba para abajo, tiene que ver con esto entonces, de prácticas y conductas concretas, que sea visible, que sea inequívoco, que pueda influir y demostrar que se han asumido los valores como propios. Así que con esto, Celina, termino esta parte de la presentación y abro a preguntas, si les parece. Bueno, parece que nuestro conductor se ha ido, ha tenido algún inconveniente. Ok. La verdad, Germán, que hay muchísimas preguntas. Acá dice, ¿cómo construir confianza si muchas veces desde otros poderes del Estado se buscan precisamente destruir la confianza para socavar la independencia? Hola. Esa es una de las tantas. ¿Escuchaste? ¿Pudiste? No, hola.
Ahí vamos de nuevo. Dale. Hola. Dice, ¿cómo construir confianza si muchas veces desde otros poderes del Estado se busca precisamente destruir la confianza para socavar la independencia? Bueno, digamos, acá les presenté 3 herramientas concretas para empezar a trabajar en construir confianza. No dije que fuera fácil, y no dije que haya otros poderes. Bueno, esa es la dinámica del poder, ¿no? ¿Por qué quiero ser juez? ¿No? Yo me preguntaría eso, y quizás les preguntaría a todas y a todos por qué quieren ser jueces, ¿no? En este contexto. El juez, la jueza, el tribunal, el camarista, los camaristas tienen una cuota de poder, muy importante. Digamos, siendo consciente de por qué quiero ser juez y siendo consciente de esa cuota de poder, creo que pueden empezar a trabajar en un camino para la construcción de la confianza, cada uno desde su lugar, y las cosas después se irán acomodando. También tenemos una cultura, a veces como sociedad, digo, ahí me incluyo, por supuesto, siempre yo, en querer culpar al otro, ¿no? O en buscar excusas, ¿no? Como en ese automovilista que está atascado bueno, a la entrada de Buenos Aires un domingo a la tarde y ve que por la derecha lo pasan por la banquina otros autos, y ese que se queda ahí quieto, que es cómplice del otro, ¿no? ¿Por qué no podría cambiar? Bueno, me parece que el cambio lo tenemos que empezar cada uno por su cuenta, y yo creo que los jueces tienen gran capacidad para inspirar el cambio dentro del ámbito de sus juzgados, de sus fiscalías, de sus defensorías, o sea, con sus empleados, con sus colegas. Sí, la construcción de confianza es complejo, y por supuesto quizás, como decía Mario al principio, también sea necesario incorporar otras herramientas de comunicación y de mejor relacionamiento, de rendición de cuentas, ¿no? De rendición de cuentas con la ciudadanía. Bien, eso te iba a reforzar. Hay un montón de preguntas, verás luego el chat. A mí me parece interesante del planteo que has venido haciendo y de la experiencia de tener en vinculación con los poderes judiciales, porque no muchas provincias tienen código de ética, ¿no? ¿Cómo hacer el abordaje ético, no como un abordaje sancionatorio, sino también sinérgico, ¿no? Y a su vez preventivo? Porque hay muchas conductas que uno en un espacio de consulta ética podría hacer prevención, ¿no? Hay algunas acciones al límite que uno no queda en la órbita personal, y si uno la puede consultar colectivamente, probablemente funcione de prevención. Ejemplo, ¿puedo ser o no presidente o vocal en una comisión directiva de un club deportivo, o de mi unión vecinal, o de lo que... ¿Hasta dónde puedo jugar con eso? Digo, hay conductas que probablemente, o mi rol en las redes, digo, que está un poco más claro, ¿no? Pero también la posibilidad de construcción colectiva de conducta ética, ¿no? Bueno, justamente, para mí lo que no tenemos que hacer es esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Es justamente hablar de estos temas. Y para eso me parece que lo mejor que podemos hacer, y yo parto de una idea, o mi propuesta es la siguiente. Todos de alguna manera cometemos faltas éticas, ¿no? O sea, no hay ninguno acá que pueda señalar al otro como el camino a seguir. Me parece que todos tenemos que partir de reconocer que como sociedades de alguna manera estamos en conflictos éticos. Ya le digo, si no, no tendríamos esta realidad del cambio climático que nos perjudica a todos. O sea, debemos ser la única especie en el mundo que atenta contra su propia subsistencia. Me parece que eso nos tendría que hacer reflexionar un poco sobre cómo actuamos, cómo consumimos, el tener en lugar del ser, ¿no? Me parece que estas reflexiones nos las tenemos que empezar a hacer más seguido, porque no nos queda mucho tiempo. El ambiente... me parece, después preguntarte otro tipo de cosas, ¿no? Es
la interacción del juez con su comunidad fuera de su ámbito de trabajo, ¿sí? El desafío que tiene el juez interactuando. Trabajo de juez, soy juez, las dos cosas, interactúo, tengo que vivir en una burbuja, tengo que eximirme de las relaciones humanas fuera de mi trabajo, eso por un lado, y por el otro, Kevin siempre lo dice, te voy a referenciar, Kevin, si por ahí querés habilitarle el micrófono. Él tiene una postura muy, muy interesante sobre esta postura que tiene el Código Iberoamericano de Ética de reflejarse en el buen juez. ¿Qué es reflejarse en el buen juez? Tiene que ver con algún parámetro mundial, internacional, tiene que ver con mi comunidad, ¿de qué se trata eso? Y si realmente al final, ¿no?, lo nuestro es hacer justicia o resolver conflictos y buscar la paz. Todo eso junto, digamos, a ver si podés. No sé. Pero pará, estaba Kevin, que no lo veo, no sé dónde está, pero... Sí, sí. acá estoy. No, Dale. Mario ya lo dijo mejor que yo. No, yo tengo un pequeño disenso. Me parece que hay una postura excesivamente autorreferencial. La ética tiene que ver con lo que... Hay una ética excesivamente restrictiva, autolimitativa, todo aquello que no puede hacer, y hay poco acento en aquello que debe hacer. A mí me gusta la idea de Lévinas, que uno debe dejar de ser quien es para socorrer al otro, para socorrer al que sufre. Entonces, en vez de mirarse en el espejo del juez ideal, debe tal vez abandonar ese espejo para socorrer a la sociedad en sus términos. Los códigos de ética dicen poco respecto de cuándo el juez debe dejar de parecerse a un juez y parecerse a la sociedad para poder socorrerla. Y me parece que esa cuestión que pone a la ética mucho más cerca del autolimitativo, de que no se sospeche de que ese juez podría tener alguna pasión, gritar en la cancha, darle un beso a su mujer. Eso parece que es gravísimo, y no es gravísimo que sea indiferente respecto al dolor de las sociedades, que no las conozca, que no se mezcle, que no se embarre. La sociedad no nos va a reclamar porque grite en la cancha, nos va a reclamar porque no pueda resolver los conflictos en los términos en los cuales les llega, porque está aplicando la ley y no está involucrándose, no está siendo parte de esa sociedad que no se le parece. Esta es una pregunta, falsa pregunta. No, para mí es una gracias, Kevin, un gusto, me gusta mucho la reflexión que haces. Yo pienso muy parecido a vos, me parece, por eso digo que claro, las leyes que hablan de ética son heterónomas, ¿no? Y nosotros estamos hablando de una ética que es autónoma, que nosotros nos la tenemos que... Es un trabajo interno que tenemos que hacer todos los días, reflexionar sobre cómo nos dirigimos a nuestros pares, cómo trabajamos, cómo ejercemos el trabajo que hacemos todos los días y autoevaluarnos permanentemente. Claro, es exigente, es mirarse, más que el ejemplo de un ideal de juez, es mirarse hacia adentro, ¿no? Es mirarse hacia adentro y reflexionar eso. Digamos, ¿y por qué quiero ser juez? No sé, hay preguntas extremas en la ética. ¿Puede ser una mala persona un buen juez, por ejemplo? ¿No? Esa es una pregunta interesante para hacer. Y la verdad que, bueno, por lo menos yo pienso que sí, o sea, no me importa tanto su vida privada, o cómo es una mala persona, también eso me genera un poco de ruido, pero la verdad que podría, esa pregunta, en términos académicos, quiero decir, ¿puede una mala persona ser un buen juez? Yo creo que sí. Pero tiene que, por eso, porque tiene que ver con este conjunto de valores que nos tenemos que poner de acuerdo en qué cosas priorizar, en qué valores jerarquizar y cuáles no. Me parece muy claro eso, Kevin, lo que acabas de decir, y eso va cambiando con el tiempo, y va cambiando con las sociedades. No es lo mismo acá que en Indonesia, y no es lo mismo ahora que hace 150 años, y quizás, o en España del siglo XVII, cuando el juez provenía del rey y era divino, y
no decía el derecho, sino que era era la personificación de la justicia, por orden divina. Bueno, eso era en el siglo XVII. Bueno, afortunadamente eso cambió. Pero por eso es reflexionar sobre el juez del siglo XXI, me parece que tenemos que tener el tiempo, y lo que creo que pasa es que tenemos que darnos el tiempo para esa reflexión como sociedad también. Genial. Bueno, la última, hay miles, después leer el chat porque en serio hay mucha postura, mucha reflexión. ¿Cuáles te imaginás desde la perspectiva ética que pueden llegar a ser los próximos desafíos en la actividad judicial? Y si la capacitación vinculado con Claudia, muchos códigos lo tienen, ¿no? Es una obligación ética también. Formarse constantemente y en forma permanente frente a los nuevos desafíos es también un poco la construcción de la formación ética. Sí, bueno, voy a la primera. Los dos temas que para mí preguntaste son, ya medio que los mencioné durante la presentación, es el tema ambiental, para mí es súper prioritario, lo dijo hace no más de 15 días el secretario general de Naciones Unidas, las señales son ensordecedoras, o sea, si no queremos escuchar, si no queremos hacer nada por el cambio climático, en 20 años tenemos 1,5 grados más de temperatura en todo el planeta. Así que eso es grave para mí. El otro tema donde hay que aplicar ética y hay que investigar es en el tema de los algoritmos, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de sesgo, porque cada vez, como decía, hice esa presentación en la parte en que cada vez estamos yendo hacia una economía de datos, de transferencia de datos, y creo que lo han visto en la diplomatura. Entonces, cómo se trabajan con esos datos, cómo los algoritmos procesan esos datos, con qué sesgos lo procesan, porque los algoritmos replican los sesgos del que escribe, del que codea el software. Entonces me parece que ahí son dos temas donde hay que hacer hincapié en los próximos años, porque esa es la sociedad que se va a venir, digamos, cada vez más. El cuidado del ambiente y los datos. Ahí hay temas de seguridad de datos, temas de protección de datos personales, se desagregan un montón de títulos y subtítulos. Y en cuanto a la capacitación, sí, permanente. Así como recién mostré algunos ejemplos de situaciones de conflictos de intereses, hay que trabajar eso mucho más, porque hay muchas veces que no se sabe que un funcionario público no puede recibir un regalo de un empresario, que no lo puede invitar en su jet privado un empresario a un funcionario público así para ir a cazar juntos. Eso no puede pasar, está mal. Bueno, a veces no lo saben. Quizás yo he tenido un montón de capacitaciones sobre el tema, y la verdad es que me sorprende que muchas veces no se sepan algunas cosas, pero hay mucha más capacitación para hacer en temas muy básicos, y son estos. Entonces, podemos tomar los principios de Bangalore, que no sé si después van a quedar en el campus, pero está preparado la presentación para que los revisen, por ahí, o en otra clase quizás, Claudia, en reflejar, lo podemos hacer más adelante, pero identificar cada uno de esos valores y ver qué de esos valores, cuál es la jerarquía de esos valores. Por ejemplo, no sé, el valor justicia está como en el puesto sexto, séptimo, no está en el primero. Y a mí me llamó la atención por qué no está primero el valor justicia en los principios de Bangalore. Bueno, no sé por qué en el 2001 acordaron, la comisión que aprobó los principios de Bangalore aprobó esos principios y de esa manera. Pero bueno, hay que revisarlos, y yo creo que hay que adaptarlos a la realidad de cada una de los tribunales, de las cámaras, de las provincias. También no de los contextos culturales, pues te faltó, teníamos la clase, ¿no? Pero te faltó el video de los jugadores. Ahora. ¿No lo podemos poner ahora? Mira, pasamos el video, volvemos, te aplaudimos y les doy una buena noticia. No va a haber break porque seguimos derecho con la dupla que tenemos, que es fantástica, así que vamos a pasar un mini video que tenía preparado Kevin. Es muy cortito y nos lo explicamos, volvemos y te saludamos. Dale. Messi, Suárez. Y Jordi Alba es el otro. Bueno, ahora Messi está con otra camiseta, ¿no? Está con otro, sí, está, claro, con otro buzo. Está con otro buzo, tiene otro buzo ahora. Contanos, ¿qué? No, bueno, ahí las preguntas para hacer sería ¿por qué cada uno ante una norma, que en este caso era la valla del aeropuerto, tomó una decisión diferente, ¿no? Uno la pasó por arriba, otro la pasó por abajo y otro hizo el caminito que debería hacer.
¿por qué creen, ¿no?, que nos comportamos así? ¿Por qué creen? No sé, hay muchas preguntas para hacer. ¿Qué pasaría si en lugar de deportistas fueran 3 líderes religiosos, ¿no?, los que se comportaran de esta manera diferente? ¿Cómo nos comportamos las personas ante las normas? Esa es la pregunta. Genial, Si las genial. cumplimos o no las cumplimos y por qué. Y bueno, educación, respeto, ahí están, es cultural, están diciendo en el chat, ahora estoy leyendo el chat. Pero me parece que tenemos que preguntarnos, ahí está Nino, y si le hiciera un juez, bueno, yo no lo dije. Genial. Totalmente, totalmente. Germán, mil gracias. Bueno. Lo mejor me parece de esta clase el tema que nos trajiste y cerrar con una pregunta. Formularse una pregunta es un proceso intelectual a veces más profundo que encontrar respuestas. Así que gracias por el tema que nos trajiste. Gracias por todo. Mira, a pantalla abierta, gran aplauso. Gracias por la tarea que haces en CONICET también. Un saludo a vos, a todos los investigadores de la Argentina que aportan constantemente al cambio del país. Así que también en vos ese saludo, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.